Dios les bendiga, adolescentes, Dios les guarde. Estamos ya hoy disfrutando de nuestra conferencia regional, Generación Santa, Somos de lo Alto. Ya estamos en el segundo mensaje. Damos gracias al Señor porque su palabra y su hablar es muy abundante para nosotros. Dios quiere trasladarte a una esfera mucho más adecuada de la que tú tienes en este momento. De hecho, el Señor nos hablaba en el primer mensaje que nosotros fuimos nacidos de lo alto y nosotros pudimos experimentar una vez que confesamos al Señor como nuestro Salvador, una vez que lo recibimos y reconocimos nuestros pecados, en nosotros nació una nueva vida y esa es la vida de Dios que está en nosotros. Y tú fuiste trasladado, ¿verdad? Y de una esfera terrenal a una esfera celestial. Si tú recuerdas y tú observas, ¿verdad? Nosotros cuando vemos los astronautas son trasladados a través de un cohete desde la Tierra hacia la Luna, ¿no? De hecho, actualmente hay muchos viajes hacia el espacio. Sin embargo, no simplemente se trata de un viaje hacia las estrellas, hacia el espacio para ver eh, astros diferentes, sino que Dios desea que nosotros podamos entender que nos ha trasladado desde lo terrenal a lo celestial. En el primer mensaje también el Señor nos habló acerca de que fuimos transferidos a otra esfera. Fuimos sacados de las tinieblas, donde estábamos antes, a la luz. Fuimos transferidos de una condición de tristeza a una condición de alegría, de una condición de depresión o angustia a una condición de paz. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo, amados adolescentes, podamos entender. Ya nosotros hemos sido cambiados a otro plano y necesitamos permanecer en ese plano. Hoy vamos a disfrutar en el segundo mensaje. El título del segundo mensaje es La victoria viene de lo alto. La victoria viene de lo alto. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Leemos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice de la siguiente manera: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, estos dos versículos nos permiten a nosotros entrar en este tema. Hay tres preguntas que vamos a desarrollar en este tema. La primera pregunta es, ¿qué es la tentación? La segunda pregunta es, ¿por qué no debo caer en la tentación? Y la tercera pregunta, ¿cómo vencer la tentación? Para responder la primera pregunta, amado adolescente, necesitamos revisar lo siguiente. Ser tentado, ¿verdad? O la tentación es experimentar o desear algo que es pecado. Vamos a repetirlo. Experimentar o desear algo que es pecado. Ok. Nosotros entendemos que existe alguien que desea que nosotros cambiemos o vivamos en una esfera totalmente diferente y que siempre nos inclinemos hacia las cosas que a Dios no le gusta. En este caso el pecado. Tenemos un enemigo, pero ese enemigo, ¿verdad?,
aunque tiene poder, influencia en la tierra, no puede tocarnos. Aleluya. Fíjense cómo dice la palabra en primera de Juan, capítulo 10, versículo 10. Perdón, Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos un enemigo que quiere matarnos y destruirnos y quiere tentarnos constantemente. En Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, habla de nuestro enemigo Satanás, que está como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces tenemos ese enemigo, ¿verdad?, que desea verte caer en la tentación. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, la tentación es pecado. La tentación es ser tentado es pecado. No. Una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en la tentación. Fíjense, nosotros vemos en la Biblia ejemplos de personas que fueron tentadas, pero no cayeron en la tentación. Dios tiene un límite para con Satanás. Él tiene cierto poder, ¿verdad?, para actuar en contra de nosotros y hacernos caer. Sin embargo, cuando nosotros recordamos la historia de Job, ¿sí recuerdan la historia de Job? Era un hombre justo delante de Dios. Sin embargo, Dios permitió que el enemigo Satanás lo tocara hasta cierto punto y Dios puso límite. Le dijo, vas a llegar hasta aquí. Y Satanás simplemente tuvo que actuar hasta cierto punto. La Biblia dice que él tocó solamente su cuerpo, pero que no atentó contra su vida. Entonces, la tentación realmente implica o representa el deseo de hacer algo que no es adecuado o que no le agrada al Señor. Sin embargo, Satanás conoce que nosotros tenemos necesidades. Él identifica nuestras necesidades. Pero el asunto es que todos tenemos necesidades. Él identifica necesidades en nosotros y esas necesidades las quiere resolver de manera ilegal o ilícita. Por ejemplo, todos recuerdan la película de Superman, ¿verdad? Y Superman, él tenía superpoderes. Dios a nosotros nos ha dado su espíritu y nosotros podemos vencer todas las tentaciones y todas las cosas que no le agradan al Señor. Sin embargo, él tenía algo llamado debilidad por una piedra especial llamada kriptonita. Y esa kriptonita hacía que Superman se debilitara. Significa que todos nosotros tenemos debilidades y tenemos un área frágil. Y Dios conoce esas necesidades. Dios conoce nuestras debilidades. Por ejemplo, donde leímos el capítulo 4, vemos que Jesús tuvo hambre. El hambre es una necesidad legítima, ¿verdad? De hecho, tener hambre no es pecado. Desear ver una película no es pecado, ¿verdad? Desear hacer deportes, desear practicar un deporte, no es pecado. El asunto es que si yo satisfago esa necesidad a través de medios que no son los más adecuados, yo puedo entrar en un terreno que a Dios no le agrada. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, Satanás le dice, vamos a tentarte, y la Biblia dice que le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Significa que si Jesús tenía 40 días sin comer nada, 40 días en el desierto, fue guiado por el Espíritu de Dios hacia el desierto y en esos 40 días él tuvo hambre. Es natural tener hambre, es legítimo tener hambre. El asunto es que él necesitaba
responder esta necesidad no como Dios. Si Él hubiese respondido a la tentación de Satanás de convertir las piedras en pan, hubiese hecho un milagro, Él hubiese actuado con el poder de Dios y no hubiese actuado como humano. Sin embargo, Él no cayó en esta provocación de convertir, ¿verdad?, las piedras en pan, aunque Él era Dios. Significa que Él soportó la tentación. Entonces, ¿qué significa soportar la tentación? Nosotros necesitamos entender que Dios ha puesto en nosotros una herramienta, y esa herramienta es su palabra. Cuando Jesús responde a Satanás, Él responde basado en un versículo que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De tal manera que cuando nosotros conocemos la palabra y la usamos para defenderla, nosotros podemos vencer las tentaciones que Satanás nos ofrece. Entonces, nosotros somos cada día tentados. En muchas de nuestras debilidades, todos tenemos debilidades. Tú, adolescente, tienes debilidades y tienes inquietudes. Tienes áreas en tu vida que tú necesitas reconocer, que necesitas satisfacer. Sin embargo, Dios te dice en este momento que la palabra de Dios puede satisfacer tu necesidad y tú puedes vencer, ¿verdad?, la manera fácil de resolver los asuntos, que es la manera que te ofrece Satanás. Aleluya. Señor Jesús, ¿en qué cosas nosotros podemos ser tentados? Nosotros emocionalmente podemos podemos vernos afectados. Quizás el enemigo te presenta, ¿verdad?, muchas propuestas, y esas propuestas tienen que ver con el aspecto emocional, ¿verdad? Tienen que ver con el aspecto de la sexualidad. Cuando hablamos del aspecto de sexualidad, Él te presenta situaciones en las cuales tú necesitas tomar una decisión. Por decir algo, el hombre fue creado y la mujer fue creado con necesidades sexuales. Todos necesitamos entender que la sexualidad es parte, ¿verdad?, del plan de Dios. Sin embargo, cuando tú eres adolescente, en tu liceo, en el colegio, en tu comunidad, se pueden presentar algunas situaciones. Y de repente el enemigo sabe tu necesidad, que tú quieres de repente relacionarte con una joven, ¿verdad?, o con un joven, y en ese relacionamiento, en ese compañerismo, el amiguismo que tienes con esa persona, tú comienzas a desear besar a esa persona, o comienzas a desear abrazar a esa persona, o deseas tener otro tipo de sensaciones que a la final lo que están mostrando es que aunque tú tengas una necesidad, no es el momento para actuar de esa manera. Entonces Dios quiere que tú no quemes etapas antes de tiempo. La Biblia estableció el matrimonio. Y dentro del matrimonio nosotros necesitamos entender que es la esfera más adecuada para nosotros satisfacer nuestras necesidades sexuales. Y todo lo que se hace fuera del matrimonio o antes del matrimonio realmente es ilícito o es ilegal para Dios. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Colocarte algo, una respuesta rápida a tu necesidad. Las redes sociales están llenas de respuestas rápidas. Entonces, vivimos en un mundo donde todo lo que tú deseas lo obtienes rápido, ¿verdad? Necesito una hamburguesa. Haces una llamada y en 5 minutos ya está en tu casa. Quiero comprarme un par de zapatos y haces una llamada o a través de una aplicación ya está en tu casa. Entonces, esas respuestas rápidas no se aplican a tu vida espiritual. Dios desea que tú puedas vivir una vida victoriosa, pero esa vida victoriosa implica que necesitas evitar caer
en las ofertas que te hace el enemigo. Entonces, en cuanto a las necesidades emocionales, sexuales que nosotros podamos tener como adolescentes, Dios te dice, espera, espera. La Biblia muestra claramente que aquellos que se adelantaron y respondieron inmediatamente ante ofertas engañosas, cayeron en la tentación. Adolescente, escucha lo siguiente, Dios no desea que tú caigas en la tentación. Dios desea que tú puedas soportar la tentación, que tú puedas esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. A veces a nuestra edad, o a la edad que tú tienes, piensas, va a pasar el tiempo y no me voy a enamorar. Cristo viene pronto y no voy a tener tiempo de tener una relación con una joven o con un joven. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Y todo lo que deseamos debajo del sol tiene su hora. Entonces, aunque vivimos en un mundo que todo debe ser apresurado, que todo es rápido, tú tienes que esperar en el Señor. Tenemos un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de un rey muy famoso llamado David. Y ese rey, en una tarde, cuando él tenía que salir a pelear, se quedó en su casa y estaba sin hacer nada. Nosotros, como adolescentes, tenemos que tener cuidado con el ocio, porque el ocio nos lleva a pensar, ocupar nuestra mente en cosas que realmente no traen provecho. Y este rey estuvo allí en su casa y él, cuando ve frente a su casa, en la alcoba, ve una mujer bañándose. ¿Y qué sucedió? Esto llamó su atención. La oferta se presentó, la manera rápida de satisfacer su necesidad llegó. ¿Y qué sucedió con él? Él pudo haber cerrado los ojos, haber buscado otro asunto que hacer, haber escapado de esta situación. Sin embargo, él le dio rienda suelta a sus emociones y cayó en la tentación. Entonces Dios desea que nosotros podamos evitar la tentación. ¿Es pecado divertirse? No, no es pecado divertirse. Los juegos de video son pecado. No, realmente no. Pero si nosotros dedicamos tanto tiempo a estos juegos de video que no cumplimos primero con estas responsabilidades dentro de nuestra casa, con las responsabilidades escolares o en el colegio, esto está causando, ¿verdad? Y va a causar un efecto negativo en nosotros. Y a Dios no le agrada que nosotros, ¿verdad? Desobedezcamos a nuestros padres. ¿Practicar deporte es pecado? Claro que no. Necesitamos ser adolescentes y personas que practican un deporte. Ahora, cuando eso ocupa todo mi tiempo y realmente no tengo tiempo ni siquiera para la familia, no tengo tiempo para conversar con mis padres, no tengo tiempo para relacionarme con Dios, con la iglesia, con su palabra, con la oración, eso, ¿verdad?, comienza a afectar mi vida espiritual. Y he caído en la tentación de colocar el deporte en primer lugar. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Sembrar en nosotros, colocar en nosotros maneras de satisfacer nuestras necesidades que a la final van a traer consecuencias. La segunda pregunta es, ¿por qué no debes caer? Dios no desea que tú caigas. Dios, en el versículo que leímos en Corintios, dice que Él juntamente con la tentación nos dará la salida. ¿Por qué no caer? Nosotros podemos entender que Dios tiene un plan contigo y Él desea que tú comprendas que hay un premio para aquellos que soportan la tentación. Hay un galardón para ti. Sí, para ti adolescente, hay un premio que Dios tiene reservado para ti. Aunque el pecado produce placer y aunque las cosas que nosotros las que más se prohíben son las que más placer producen,
nosotros necesitamos considerar que más allá de vivir un momento de placer, hay un premio para nosotros. Por eso vale la pena abstenerse, vale la pena evitar caer en la tentación. Por ejemplo, una persona que sufre de azúcar en la sangre es llamado diabético. Si él ve una torta de chocolate, eso para él es una gran tentación. Pero si él no se controla, sino que sale corriendo y come la torta de chocolate entendiendo de que eso le va a afectar su organismo, las consecuencias a corto, mediano y largo plazo van a ser fatales, ¿verdad? Entonces hemos visto personas diabéticas que por no controlarse han tenido que amputarle un dedo, amputarle un miembro de su cuerpo. Entonces, ¿qué desea el enemigo? Él desea irte destruyendo poco a poco a medida que tú cedes a las ofertas, ¿verdad?, de las tentaciones. Por ejemplo, la Biblia muestra en Hebreos capítulo 11, vamos a leerlo, versículos 24 y 25, que Moisés, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, 24 al 25. Moisés, aunque era hijo de la hija de Faraón y tenía acceso a muchos placeres y a muchos derechos por ser un príncipe, él prefirió renunciar a eso. Hebreos capítulo 11, 24 al 25 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, él, aún teniendo la oportunidad de satisfacer todas sus necesidades, en todos los sentidos, él prefirió renunciar y no caer y no vivir de deleites temporales. Realmente tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entender esto. Lo que Satanás te ofrece es un momento, es una ocasión. Hablando de la parte emocional, de la parte sexual, ten cuidado cómo te relacionas con las demás personas del sexo opuesto, ¿verdad? Quizás él te ofrece, mira en internet, mira lo que te puedo ofrecer, entra en tal página y puedes entrar a un universo de tantas cosas. Y puedes ver con tus ojos tantas cosas que te van a producir placer. Pero a la final, aunque te produzcan placer, van a dejar una sensación de derrota en ti y de culpa. Y Dios desea que nosotros podamos huir de esa condición, porque tú eres nacido de Dios, fuiste nacido de lo alto, y tu victoria viene de lo alto, y no fuimos creados para mantenernos en una esfera terrenal. Aleluya. De tal manera que, así como Moisés pudo tomar una decisión y no caer en los deleites y en los placeres, tú necesitas tomar una decisión. Oh Señor Jesús. El libro de Santiago también nos muestra en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón. Bueno, también, no solamente el varón, también la hermana, ¿verdad?, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, en este momento, Dios te está diciendo, soporta la tentación, huye, ¿verdad? Trata de ser como ese hijo de Dios que vive en una esfera espiritual, que vive en una esfera celestial y que entiende que tú puedes vencer las tentaciones. Señor Jesús, cada tentación que tú tienes en tu vida es una oportunidad. ¿Cómo una oportunidad? Sí, es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque es una oportunidad para vencer la tentación y es como una escalera que te ayuda a subir de nivel espiritual. O es una oportunidad para tropezar y retroceder en tu vida espiritual y tu relación con Dios. Entonces, lo que queremos decir es lo siguiente: ser tentado no es pecado.
caer en la tentación sí es pecado. Porque ustedes pueden decir, pero hermano, la Biblia muestra, el capítulo que usted leyó, habla de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Sí, fue llevado por el Espíritu al desierto, pero Jesús, aunque fue tentado, él pudo vencer la tentación. Por eso decimos que la tentación es una oportunidad para demostrar que nosotros amamos al Señor y queremos vencer todos los obstáculos para crecer en nuestra relación con Dios. Aleluya. Fíjense que nosotros somos tentados básicamente en las cosas que más nos gustan, ¿sí? Entonces nadie es tentado en, bueno, vamos a lavar los platos, ¿verdad? Nadie, mira mamá, tengo la tentación de lavar los platos. Nadie es tentado en esa área. Tengo la tentación de sacar la basura, ¿verdad? Tengo la tentación y yo, oye, no me resisto a eso. No, realmente son aspectos que siempre están relacionados con nuestra necesidad, pero que el enemigo busca tergiversar la manera. Es una manera equivocada, es una manera donde rompes las reglas para sentir placer. Señor Jesús, la tercera pregunta, ¿verdad?, es ¿cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Y ya nosotros dimos algunas luces, ¿verdad? En el capítulo 4 de Mateo, la Biblia dice que él le dijo, escrito está. Entonces, la manera de vencer la tentación es con la palabra de Dios. Significa que tú necesitas tener todos los días, a cada momento, contacto con la Biblia, ¿verdad? Si no tienes Biblia, dile a tus padres, dile a los tutores, dile a los hermanos de la iglesia que te ayuden a buscar o a tener una Biblia propia y comienza a leer la palabra. No solamente a leer la palabra, sino a memorizar la palabra. Imagínense, cuando Jesús estaba delante del diablo que lo estaba atacando, él no dijo, mire, espera un momento, yo voy a buscar la Biblia que no me recuerdo el versículo, ¿verdad? No recuerdo dónde está, o un pergamino para tratar de defenderse. No, él simplemente enfrentó al enemigo con la palabra que estaba en su mente, porque él había leído, había recordado y lo tenía presente en sus pensamientos. No solamente es memorizar, sino que esa palabra pueda abundar en ti y en el momento adecuado tú la uses para defenderse. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 16 nos dice que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones. Morar significa que la palabra debe habitar en ti, tiene que ser un deleite constante, meditar, pensar en todo momento en la palabra de Dios. La segunda manera de cómo vencer la tentación es entender que Dios está contigo. Dios no te va a dejar solo en la tentación. Él desea que tú puedas contar con su presencia y su presencia y su espíritu te va a dar la fortaleza para vencer la tentación. Él nos ha dado de su espíritu y su espíritu mora en ti. Créelo, el espíritu de Dios está dentro de ti y Él te da la fuerza para vencer toda tentación. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice, ¿verdad? Vamos a buscarlo acá. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Que nos pongamos de acuerdo con el Espíritu de Dios y podamos, a través del Espíritu, evitar caer en los deseos de la carne que ofenden al Señor. Hay una palabra para aquellos, y quiero que escuches muy bien, querido adolescente. Quizás esta palabra ha llamado tu atención, pero quiero decirte algo. Quizás tú te encuentras en un momento en el cual tú has cedido a la tentación. Tú has dicho sí a la tentación. Has olvidado la palabra de Dios. Has olvidado la referencia que está en la Biblia
has caído en una condición que te ha costado levantarte. Por ahí en este momento, Dios te dice que Él está contigo y que Él quiere restaurarte y que Él quiere levantarte y que necesitas simplemente volver a sus brazos con un corazón arrepentido y Él te va a levantar. Señor Jesús, por eso ten la confianza de que Dios, aunque sabe que has caído en una situación difícil, hay oportunidad para volverse a Él. Corre a sus brazos, acércate al trono de la gracia para ya hallar o encontrar ayuda, socorro en este momento que estás viviendo. Por eso, recuerda, Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte, Dios desea que tú puedas cambiar de esfera y puedas vencer toda situación que te ha causado, ¿verdad? Tristeza, dolor, frustración y te ha causado la separación y la pérdida del contacto y la comunión con Dios. Vamos para finalizar, a dar tres consejos prácticos, basados en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuál es el primer consejo? Huye, sal corriendo cuando te encuentres frente a la tentación, las cosas que no le agradan al Señor, que tú sabes que te van a hacer caer. No puedes permanecer ante esa tentación allí esperando, bueno, ¿qué más? Voy a caer. No, huye, sal corriendo. La palabra nos muestra que un joven llamado José se le presentó una situación donde una mujer quiso que él se acostara con ella e insistió, y él lo que hizo fue huir. El otro consejo es: invoca el nombre del Señor. Cuando tú clamas al Señor, cuando tú le pides que te salve, que te guarde, que te libre de la tentación, Él lo va a hacer. Pero tienes que invocar al Señor con fe, con seguridad. Y el tercer consejo: tienes que buscar compañeros espirituales que te puedan mantener en el camino, ¿verdad? De la verdad, del camino de la vida, en el camino correcto. Ten amigos, sobre todo adultos. Puedes con confianza acercarte a tus tutores y pedirle ayuda. Hermano, yo necesito que usted me ayude en esta situación. Estoy siendo tentado en tal área y siento que voy a caer. Y ten la seguridad que ellos te van a ayudar, te van a ofrecer herramientas para que tú puedas vencer la tentación. Entonces recuerda, Dios está contigo. Tú puedes vencer la tentación. La victoria es de los hijos de Dios. El enemigo no nos puede tocar. Satanás no nos puede tocar. Solo tenemos que buscarle y ser fieles a su palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Jesús es el Señor. Chao.